Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y bueno, efectivamente, brutal tirón de orejas de Europa a Pedro Sánchez. Pero brutal, brutal. Yo creo que, bueno, lo vais a ver ahora, porque vamos, es que ha sido algo absolutamente descomunal. Yo creo que ya lo dan por amortizado, totalmente amortizado, y ya él mismo está últimamente desvariando bastante y cometiendo gravísimos errores que están disgustando mucho a la Unión Europea. Y vuelvo a insistir, como está prácticamente amortizado, el tirón de orejas ha sido monumental. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente tenemos al presidente del gobierno de viaje por África y con problemas de todo tipo. Tiene ahora mismo una problemática gravísima en todos los aspectos y ya lo sabéis perfectamente porque no ha podido ni siquiera sacar los presupuestos y tiene a Junts de uñas, como es normal, porque Puigdemont no se ha visto beneficiado por esa ley de amnistía que tan mal han hecho. Yo no sé quién la ha hecho, pero no se podía haber hecho peor ni aposta. Y ahora estamos con el tema de la inmigración. Bueno, el tema de la inmigración, bueno, ha sido una recogida de cable de Pedro Sánchez descomunal con el tirón de orejas que le han dado desde Europa. Es, como todos sabemos, y es innegable, excepto para él, ayer, luego ya recogió cable. Es un problema monumental que hay ahora mismo en Europa, pero monumental, y los gobiernos de las naciones europeas obviamente están tomando medidas porque el problema se está yendo de las manos y una gran parte de la población está muy descontenta. Por eso, pues como digo, se están tomando medidas desde los países nórdicos hasta, me da exactamente igual, en Reino Unido, en Alemania, no digo ya en Italia, con Giorgia Meloni. Bueno, estamos ahora en un tema grave y un problema importantísimo. Pues bueno, resulta que Pedro Sánchez no tuvo otra ocurrencia que decir que no había ningún problema y que esto era una cuestión moral, humanitaria, y ejercer un efecto llamada para que vinieran más. Bueno, esto primero que haga el propio Sánchez, una cuestión moral, que vaya dando moralina, que vaya dando lecciones de ética, de moral y de humanidad. Pedro Sánchez, bueno, es, como suelo decir yo, para mear y no echar gota. Pero la recogida de cable, después de tirarle de las orejas, Europa, ha sido monumental. Ahora lo vamos a ver. De repente ha cambiado el discurso y ha copiado el de Giorgia Meloni, que tiene que haber una expulsión de aquellos inmigrantes que lleguen de forma irregular, porque ha dicho textualmente, lo que no era un problema y era una oportunidad, ayer ha pasado a ser hoy una amenaza grave para nuestras sociedades. Ahí lo dejo, vamos a verlo un momento y lo comentamos después. Seguidos los dos cortes para que veáis la recogida de cable en menos de 24 horas. La migración no es un problema, es una necesidad. Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Pues ya lo habéis oído, vosotros mismos. Dice una cosa y la contraria en menos de 24 horas. Tal y como me han informado, y como es bastante obvio, ha habido un tirón de orejas monumental de Europa, que ahora mismo tiene un problema con esto, pues también enorme, ¿no? Enorme. Y a mí lo que me parece todo esto de la inmigración es que ahora mismo lo único que está haciendo Pedro Sánchez en sus últimas horas es el paripé. Un viajecito por 3 países, no se sabe para qué, y sin solucionar la realidad de este problema, primero no reconociéndolo, diciendo que no hay problema, para después decir que es una gravísima amenaza y que hay que devolver a los inmigrantes irregulares. Bien. Lo primero que hay que decir es que la culpa de lo que pasa
principal, esencial culpa es de los políticos que nos gobiernan. Vamos a decirlo alto y claro, como de casi todo lo que nos pasa, pero ellos son los que tienen y han tenido la capacidad de legislar en torno a este problema. Ahora Canarias está desbordada, Ceuta está desbordada, España está desbordada. Fijaos que yo os voy a contar algo, y ahora vamos a hablar de la legislación y de la solución. Os voy a contar algo que es curioso. Yo, como abogado, pues bueno, muchos me soléis escribir, me llamáis o me pedís consultas profesionales, ¿no? He recibido la misma consulta profesional varias veces de personas que son de partidos de izquierdas, incluso lo que aquí se llaman partidos abertzales, gente que es muy favorable a la inmigración, pidiéndome a ver qué recursos se podían interponer frente a la apertura de centros para menores no acompañados en su pueblo. Que a ver qué tipo de recursos, que obviamente estaban muy conformes con que, bueno, se les tratara bien, etcétera, etcétera, pero que lo que no estaban conformes era con que se lo pusieran delante de casa y que ellos, pues bueno, querían recurrirlo, ver qué tipo de recursos se podían hacer para que se trasladara a otro sitio. Y esto, os lo digo, os doy mi palabra que me ha ocurrido varias veces. Y eso nos da un poco la imagen del problema que tenemos ahora mismo. Una imagen de una parte del problema, ¿no? La otra parte del problema, obviamente, es la entrada masiva por decenas y decenas y decenas de miles de inmigrantes de manera irregular. Está claro que la inmigración es importante y necesaria, y eso es cierto. Yo he dado y doy trabajo a muchos inmigrantes, ciertamente todos de los países hermanos hispanohablantes, en mi caso, porque para el tipo de trabajo que yo doy, que puede ser una persona que trabaje de administrativa o una persona que me ayude en mi casa con las tareas domésticas, para mí es mucho más cómodo, porque me entiendo mejor. Entonces yo he dado y doy trabajo a personas inmigrantes y ciertamente hacen trabajos, también en el campo, que personas de aquí, españolas, pues no pueden o no quieren hacer. Estamos de acuerdo, eso es necesario, obviamente. Pero eso es inmigración que tiene que ser regular. Una inmigración ordenada de personas que vienen a trabajar a nuestro país y a las cuales estamos encantados de darles trabajo. Encantados, porque vienen a aportar. Pero lo que no se puede consentir, no podemos permitir, y ciertamente es algo que yo también lo veo pues como si fuera mi casa. A mí me ha hecho gracia también, ¿no? El Papa Francisco, que le he escuchado, que dice que hay que dejar entrar a todos porque es una cuestión humana, y tiene unos muros en el Vaticano que son, creo que, los más altos del mundo de un estado, para que no entre nadie, ¿no? Es que es exactamente igual el discurso que, yo que sé, que los de Pablo Iglesias, que también pone policías, puerta y muros en su casa para que no entre nadie. A mí, para que me den lecciones de moral, tiene que ser alguien que tenga varios inmigrantes en su casa acogidos, que yo he tenido, que les esté dando trabajo y que me esté dando a mí lecciones de moral. No me des lecciones de moral desde el Palacio de la Moncloa, con los muros así de altos y sin hacer nada, con lo cual tú des ejemplo de lo que estás diciendo. Bien. Hay mafias, obviamente hay mafias que están haciendo que lleguen los cayucos hasta aquí y luego los sueltan, está claro. Y luego también hay ONGs que están haciendo negocio con esto, y hay que decirlo, se las subvenciona y hacen también negocio con esto. Y eso obviamente hay que cortarlo. En mi opinión, hay que cortarlo. Y hay que cortar, y es lo que ha dicho Pedro Sánchez, lo que es irregular, porque es contrario a la ley. Es como si alguien entra en tu casa, aunque ya sé que este gobierno no le parece mal que entren en tu casa, porque el problema lo tiene no quien entra en tu casa y es un delincuente, sino el dueño del piso, que no es ningún delincuente. Es, bueno, el mundo al revés, y ya lo sabéis perfectamente los problemas que hay. Pero dicho esto, quien viene irregularmente de otro país, de una manera contraria a la legalidad, es obvio, lo que ha dicho ahora Pedro Sánchez, es obvio que tiene que ser devuelto a su país. Eso está claro. Y quienes vengan a trabajar, por supuesto, tienen que venir, y eso tiene que ser así. Tienen que venir con un contrato de trabajo, a trabajar, que estamos encantados de que vengan, y de una manera ordenada y regular. Ordenada y regular. Lo que no podemos permitir, porque es malo para ellos y malo para todo el mundo, es que entren por miles, se los distribuya por España,
En Europa no los quieren. Y después se los deja ahí, sin trabajo, sin entenderse, porque ni siquiera dominan el idioma. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Dónde viven? ¿De qué viven? Es que eso es un absurdo el hacer ese tipo de políticas que se están haciendo. Eso no se puede hacer. Es malo para ellos y es malo para todos. Hay que evitar el efecto llamada. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque si creen que venir a España es una cosa maravillosa, donde vienes y te encuentras con ayudas, pagas y todo eso, y que no es así, además, no es así. Es cierto que hay muchas personas que se aprovechan de una serie de ayudas que se están dando. Yo conozco gente que cobra varias, pero varias diferentes, distintas, y todas, o la mayoría, o varias de ellas, de manera que para mí es ilegal, porque no son compatibles, pero bueno, se hace este abuso y aquí mismo en el País Vasco ha salido una bolsa de ayudas ilegales que se han dado, no ilegales porque el País Vasco las dé de modo ilegal, sino por gente que las cobra de manera irregular o de manera ilegal, para tener más ayudas, me explico, ¿no? Bien, dicho esto y terminando, lo que hace Pedro Sánchez es una auténtica barbaridad, el cambiar de discurso de un día para otro sin tener una política migratoria clara ni mucho menos, y Europa le ha pegado un tirón de orejas descomunal, de modo que ha tenido que cambiar su discurso de un día para otro, porque en Europa también han cambiado el discurso. Lo que al principio les parecía maravilloso, bueno y bonito, ahora han visto a las orejas al lobo, porque mucha gente se está levantando en los países, y esto es un problema muy grave para los gobernantes, y es así, por mucho que se haga una cierta represión, lo hemos visto en Reino Unido, eso no es agradable tampoco para los gobernantes, porque eso es un problema, porque eso puede ir a más, y a mucho más. Por tanto, pues bueno, a ver si conseguimos que estos políticos que han generado el problema en la Unión Europea y en España busquen una legislación y una regulación que depende de ellos, que permita una inmigración ordenada, legal, y que por supuesto venga a ayudarnos con aquellos trabajos que nos hagan falta. Lo que no se puede hacer es soltarlos a inmigrantes que no tienen nada de nada, que ni siquiera se entienden, y los sueltas por España. Eso no se puede hacer. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, os pido el like y nada, nos veremos en siguientes vídeos.